hablar solo un poquito. Bueno, en realidad no sé si va a ser un poquito o un poquito más, porque llevo como 4 meses pensando qué iba a decir hoy. Y de los 4 meses que he ido pensando qué iba a decir hoy, de todo lo que he pensado, al final creo que no diré nada. Así que Dios proveerá lo que yo diga hoy porque no sé lo que voy a decir. Como habéis visto todos, cuando hemos llegado aquí había un caos estupendo. Y en cierta manera, si me paro a pensar, se parece mucho al trébol. Mi querido amigo Salvador Martínez Cardeña dice que el trébol es un caos bien organizado. Y bueno, al principio de la creación también existía el caos, con lo cual, pues no pasa nada, vivimos en el caos. Vale. Han pasado 28 años desde que 2 mujeres, Isabel Cebrián, que no nos acompaña, y María José Torres, que tampoco nos acompañan, porque no es fácil para ellas estar aquí, decidieron que querían para sus hijos un futuro semejante al de sus hermanos. Se fueron a la Mancomunidad de Municipios de la Valle del Valle después de varias intentoras, hablaron con el señor Joan Bravo, que está allá, y le llevaron a la Mancomunidad un proyecto de empleo con apoyo. Empezaron el proyecto de empleo con apoyo con 5 familias. Yo no arranqué el proyecto, muchos se creen que yo arranqué el proyecto de Trébol, pero no es verdad, lo arrancó Josep y Isabel Barber, que en paz descanse. Yo llegué a la Mancomunidad 3 años después. Firmé el contrato el 6 de octubre del año 1998 y todos los años desde aquel, el día 6 de octubre digo que hoy es el día de si lo sé, no vengo. Pero como yo soy mujer de fe, pues aquí estoy. Y lo de ser mujer de fe creo que es importante, porque si no seguramente hace muchos años que habría presentado mi dimisión, que de hecho la he presentado 3 veces y no me la aceptaron. El martes de la semana pasada, tengo que contarlo porque anoche decía, Señor, ¿qué digo? El martes de la semana pasada yo no tenía dinero para pagar esto. Hace 2 años y medio, cuando llegó Xavi Moya y negociamos el proyecto, yo pensé, bueno, tengo 2 años y medio por delante, seguro que sale. Porque yo siempre he dirigido el trébol así. Yo siempre he dirigido el trébol pensando que era lo bueno, que era lo que necesitaban las personas y a dónde había que ir y Dios proveerá. Y entonces pues hice lo mismo, ¿no? Pasaron 2 años y medio, vino la crisis, la pandemia, vino todo, bueno, las subidas de los precios, todo se disparó. Y yo, mi querido Paco Pérez, el más veterano de la Junta Trébol, me dijo, tranquila, María, que tenemos un remanente. Bueno, pues si tenemos un remanente, vamos. Y vamos. Y le dije a Carles, dile a Xavi que no pasara este año. Pero la persona que lleva las cuentas en el trébol vino y me dijo, no, remanente no tienes ninguno, porque la consellería lleva 2 años recortando y por lo tanto no hay dinero. ¿No? Cuando ya vi que no podía más, situaciones de estas a lo largo de los 25 años, de los 28 del trébol que llevo sobre mis espaldas, vamos a muchas veces, le llamé a quien controla y me dice, sí, podemos, no podemos. Y le dije, ¿puedes venir? Y me dijo, estoy enfermo. Y dije, bueno, pues yo sigo trabajando y que el Señor, esta soy yo, para los que lo sepáis, multiplique los panes y los peces. Uno de mis compañeros que estaba conmigo con una sonrisa de complicidad me dijo, bueno, yo no creo, pero ya pues esto voy a creer también. Al día siguiente, cuando yo llegué al trébol, había dinero suficiente para pagar. Alguien había hecho un donativo impresionante que había hecho posible que todo lo que hay que pagar, libros,
exposiciones, cena, se pagara. En estos 28 años ha habido ocasión para todo. Cuando llegó, no voy a nombrar a todos los presidentes porque la lista es interminable, cuando llegó Vicente Gomar me dijo: estamos ocupados, no preocupados. Nadie, salvo Dios y yo creo, y los que me han ido acompañando en el camino, saben lo que ha supuesto, también soy una llorona, ¿eh? Eso, lo que ha supuesto sacar el Trébol adelante. Pero a estas alturas, a mí, a mi equipo técnico y a todos los que habéis querido venir con nosotros, que nos quiten lo bailado. La tesis doctoral de Beatriz, de Borja, de Miguel Ángel, de Maricruz, de Linico, no es otra cosa que poner negro sobre blanco, es decir, por escrito, que se pueden hacer las cosas de forma distinta, que todas las personas caben y que los que desechan a las personas porque no valen, porque vienen en mal momento, porque se hacen mayores, solo consiguen dejar una humanidad herida, pero muy herida. No voy a enrollarme mucho más. Quiero pedir perdón, con mayúsculas, a todas aquellas personas que a lo largo de estos 28 años, y particularmente de los 25 que yo llevo al frente del Trébol, se han sentido decepcionadas, han pensado que no estábamos haciendo las cosas como se debían, o han pensado, que la directora del Trébol es para darle de comer aparte, que es verdad. Es mucha verdad. Y por supuesto quiero dar las gracias a todos los que en algún momento, por pequeño que haya sido, han tenido un gesto de apoyo, de solidaridad, de fuerza, de valentía y de coraje. No voy a extenderme mucho más, pero sí quiero decir una cosa. Cuando yo era joven, yo siempre he sido pequeñita, pero matona. Cuando yo era joven, le decía a la gente: la felicidad existe si uno tiene el coraje de construirla. A estas alturas en mi vida, después de las facturas que la Seguridad Social está pagando por mí, por todo mi descalabro personal, porque yo he llegado a la conclusión de que si no llego a jubilarme, por lo menos voy a amortizar todo lo que he cotizado a la Seguridad Social. A estas alturas puedo decir que eso no es verdad, que la felicidad no existe si uno tiene el coraje de construirla, que la felicidad existe cuando uno tiene la fe con la que construir ese coraje. El coraje por sí mismo se cae, y se cae a pedazos. Lo único que te mantiene hacia adelante siempre es la certeza de que estás en la verdad, de que luchas por alguien y por algo que vale la pena. Y ese alguien, ese algo, siempre son las personas. Todas las personas, y especialmente las más vulnerables. Quiero acabar diciendo: estos 25 años han sido espectaculares. Quiero recordar a las personas que han estado en el Trébol y ya no están, ¿vale? Les hablamos de Javier Abad, de Miriam Nacher, les he apuntado, de Pepe Niñerola, ¿por qué no?, de Vero Estornell, de Pepe Castells, que su familia está por ahí, y de Javier Penaldo, y alguno más. Y quiero deciros que si a mí me queda poco, yo en cuanto me jubile, que me queda poco,
me voy, o no, pero bueno, yo lo intentaré. Pero quiero deciros una cosa que es muy importante. Si para poner en marcha un trébol sigue haciendo tanto esfuerzo como el que hemos tenido que hacer, esta sociedad está rota. Esto sirve, y esta tesis sirve, para que haya muchos tréboles, se llamen como se llamen, y todas las personas quepan en la sociedad. No sé si estas palabras de ahora son las que toca decir para celebrar los 25 años, pero sí sé que son las que toca decir para que se puedan celebrar 25 más. A todos los empresarios que estáis aquí y a todos los empresarios que no estáis aquí, pero que conocéis, decidles que se la jueguen. Decidles que se la jueguen, porque necesitamos puestos de trabajo, pero no el trébol. Todas las personas necesitan puestos de trabajo. A todas las familias, las que están aquí y las que no están, decirles que sus hijos sí pueden, que la discapacidad no es un problema, es una circunstancia y nada más. Y además, como ha dicho Miguel Ángel esta mañana, nos va a tocar a todos. Aquí nadie se libra de esto, es una condición humana. Y al resto de la sociedad, deciros que si abrís las puertas, seréis más felices. Gracias.